ya que Lacan no se conformó con tumbar a sus pacientes en el diván, o sea, decidió sentar a su lado nada menos que a Karl Marx. Sí, sí, a Marx, a Hegel y, bueno, a toda la teoría lingüística moderna, Estela. Es una imagen que choca. Choca frontalmente con esa percepción habitual que tenemos del psicoanálisis como un refugio así, clínico, privado, totalmente aislado del mundo exterior. Claro, choca porque, a ver, subvierte por completo la naturaleza de la disciplina. Totalmente. Al meter a esos pensadores de lleno en la ecuación, pues la consulta deja de ser un espacio puramente médico. Se convierte en una encrucijada filosófica y, fíjate, sobre todo social. Y ese es exactamente el punto de partida de nuestra inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, obliga a replantearse todo este esquema de buenas a primeras. Un documento denso, pero fascinante. Muy denso. Se trata de un extracto de un texto titulado La dimensión política en Lacan, que está escrito por Hernando Bernal. Y la misión de este análisis a fondo, para quienes nos escuchan hoy, es desentrañar cómo el psicoanálisis, muy especialmente bajo la lupa del francés Jacques Lacan, funciona en la vida real como un auténtico campo de batalla. Un campo de batalla político y epistemológico. Y es un campo de batalla donde, o sea, las armas son los conceptos. Lo que plantea Bernal es que no se puede entender la práctica clínica de Lacan, ni tampoco las enormes crisis institucionales que provocó, si no comprendemos primero la arquitectura teórica sobre la que se sostenía. Claro, una arquitectura que rompe por completo con la tradición médica clásica. Eso es, la rompe a pedazos. Y para visualizar esa ruptura, que es estructural, el texto resulta muy clarificador al abordar la herencia epistemológica de Lacan. Fundamental eso. Bernal afirma ahí categóricamente que en la obra de Lacan la dimensión política es, muchísimo más manifiesta que en la de Sigmund Freud. Sin duda. Y la razón principal es esta influencia directa que absorbe de otras disciplinas. Porque, mientras Freud construía sus teorías apoyándose en modelos biológicos... Sí, en la neurología de finales del siglo XIX. Exacto, en conceptos casi termodinámicos, de energía, de pulsión, pues Lacan coge y da un volantazo. Mira hacia la filosofía de Hegel, hacia la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure y, como decíamos al principio, hacia la teoría económica de Karl Marx. Y es que ese volantazo lo cambia absolutamente todo. Al basarse en la biología, el modelo freudiano original tendía a ver el malestar psíquico como un desajuste interno. Como una avería del cuerpo, ¿no? Claro, una avería que, idealmente, pues podía ser tratada casi como una enfermedad orgánica. Pero al incorporar a Saussure, por ejemplo, Lacan establece que el ser humano está atravesado por el lenguaje. Y el lenguaje no es solo hablar. No, para nada. El lenguaje no es una simple herramienta que usamos para comunicarnos. Es una estructura externa, o sea, algo preexistente que nos moldea y nos impone sus reglas desde que nacemos. Madre mía. Y claro, si le sumas a Hegel, pues añades la idea de que nuestro deseo nunca es puramente nuestro, sino que siempre es el deseo de ser reconocidos por un otro con mayúscula. O sea que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, como dice él, y el deseo depende de que nos reconozcan desde fuera, la mente ya no es un órgano aislado en un laboratorio. Exactamente. Es un ente social y, por definición, pues político. Pero de todas estas influencias teóricas, yo creo que hay una que destaca en el texto de Bernal por lo audaz que es. La de Marx, seguro. Esa misma. El autor señala que Lacan frecuentó la obra de Karl Marx de una manera muy específica. Buscaba en él la inspiración para el que, de hecho, consideraba su único aporte verdaderamente original al psicoanálisis. El famoso concepto del objeto A. Eso es. Un concepto que, según se detalla en la fuente, Lacan extrajo directamente del concepto de plusvalía de Marx. Y yo, al leer esto, la verdad me quedé fascinada. Es que es brutal. Es probablemente una de las traslaciones conceptuales más fascinantes de todo el siglo XX. Ya te digo. Coger la piedra angular de la crítica marxista a la economía capitalista y ¡puf!, convertirla en la pieza central de la teoría del deseo humano. Intentando llevar esto a un terreno un poco más visual, para que la audiencia lo vea claro. La plusvalía, en términos marxistas, es ese excedente de valor que genera el trabajador con su esfuerzo, pero que no se le remunera, y por tanto, pues se lo queda el dueño de los medios de producción.
El beneficio empresarial, vamos. Eso es. Imagínate que un grupo de personas hornean una tarta gigantesca. Ponen la receta, el trabajo, echan ahí todo el tiempo. Pero cuando la tarta está lista y huele fenomenal, aparece el dueño del horno, se lleva 3/4 partes y deja solo, no sé, unas cuantas porciones miserables para repartir entre los que la hicieron. Una imagen muy clara, sí. Pues esa porción inmensa que se pierde para el trabajador, ese trabajo no pagado que genera un beneficio enorme para otro, eso es la plusvalía. Entonces, la pregunta que surge al leer a Bernal es cómo narices se aplica esa lógica de pérdida y excedente económico a la mente humana. Es como aplicar las reglas de Wall Street a las emociones. Ya, suena raro. Pero el paralelismo reside en la naturaleza misma de la pérdida. A ver. En la teoría económica de Marx, el trabajador produce un valor que irremediablemente se le escapa, como la tarta que decías. Pues Lacan sostiene que, en el proceso de convertirnos en seres humanos, ocurre una alienación muy parecida. ¿Cómo? Fíjate, cuando nacemos, somos pura necesidad biológica, ¿verdad? Sí, comer, dormir. Claro, pero para que esa necesidad sea satisfecha, tenemos que articularla a través del lenguaje. Un bebé tiene que llorar y, eventualmente, pues, aprender a hablar para pedir alimento o afecto. Es decir, que la necesidad pura tiene que pasar sí o sí por el filtro del lenguaje, que mencionábamos antes con Saussure. Exactamente. Y claro, el lenguaje es un sistema imperfecto, o sea, las palabras nunca logran capturar la totalidad de lo que sentimos. Ya, eso nos ha pasado a todos. En el instante preciso en que intentamos traducir una necesidad vital en una demanda hablada, hay algo que se pierde en la traducción. Siempre hay un desajuste. Un hueco ahí. Eso es. Y ese resto inexpresable, esa fracción de goce que, digamos, se sacrifica al entrar en el mundo simbólico de las palabras, pues es el equivalente exacto a la plusvalía de Marx. ¡Qué barbaridad! Lacan lo llama el objeto A. Es un plus de goce que hemos perdido irremediablemente al empezar a hablar, y que pasamos el resto de nuestras vidas intentando recuperar, siempre sin éxito. Es como si estuviéramos permanentemente persiguiendo esa porción de tarta originaria que nos falta, impulsados por un motor que se alimenta precisamente de esa insatisfacción crónica. Tal cual. Visto así, claro, el concepto del objeto A transforma el psicoanálisis de raíz. Si el motor de la mente humana es un déficit estructural, una economía de deseos insatisfechos que, por definición, nunca puede cuadrar, entonces la terapia no puede consistir en curar o en completar al paciente. No, porque no hay cura posible para la condición de estar atravesado por el lenguaje. Es inherente al ser humano. Claro. Y ese es el salto lógico crucial del texto. Desmedicaliza por completo la práctica clínica. O sea que el objetivo ya no es volver a la normalidad. No, el objetivo del psicoanálisis lacaniano ya no puede ser devolver al paciente a un supuesto estado de normalidad, o no sé, a una adaptación perfecta a la sociedad. Porque esa completitud es una ilusión. Un espejismo. Eso es. El objetivo se vuelve mucho más radical. Consiste en ayudar al sujeto a confrontar y a rodear ese vacío estructural, a entender la naturaleza de su propio deseo en lugar de engañarse persiguiendo objetos que nunca en la vida lo van a saciar. Lo cual resulta teóricamente brillante, la verdad. Pero claro, al llevar esta perspectiva de la mente como una economía de pérdida, a la vida real, a las instituciones médicas, pues el choque era inevitable. Un choque de trenes, sí. Dimensión referida a un, cito textualmente, combate político al interior del psicoanálisis. O sea, no estamos hablando de diferencias académicas debatidas tomando un café en un simposio tranquilo, sino de una auténtica fractura institucional. Una guerra civil prolongada en toda regla. A ver, el paradigma médico del que venía el psicoanálisis, que estaba muy fuertemente arraigado en la Asociación Psicoanalítica Internacional de aquella época, pues operaba bajo la lógica de la psiquiatría clásica. Claro, lo tradicional. Sí, buscaba clasificar síntomas, establecer protocolos terapéuticos estándar y, muy especialmente, otorgar diplomas. Los famosos papeles. Certificados que dijeran quién estaba capacitado para aplicar esos protocolos y curar, entre comillas, a los pacientes. Y claro, si Lacan de repente vacía de contenido la idea misma de cura médica, pues todo ese sistema de certificaciones se tambalea, se cae a pedazos. Por completo. Según el documento que estamos analizando hoy, el núcleo de esta disputa giraba en torno a la habilitación y el reconocimiento del analista. El combate recae sobre una pregunta que parece muy simple, pero que es institucionalmente letal, y es ¿qué es un analista?
Y esa es la pregunta que hace saltar por los aires el status quo. O sea, la respuesta tradicional era puramente burocrática. Te decían, bueno, un analista es un médico o psicólogo que ha completado X horas de formación teórica, unas horas estipuladas de análisis didáctico y que ha sido aprobado por un comité de expertos. Una lista de la compra. Eso es. Lacan dinamita esa concepción cuantitativa por completo. Y Bernal subraya que las crisis que Lacan vivió, y que además provocó él mismo, estuvieron siempre motivadas por la cuestión de la formación y lo que él denominaba los fines de la cura. La cita literal del texto es clave aquí, ¿eh? Dice que alguien es psicoanalista porque ha llevado su propia cura, atención, hasta el punto que convenía. Hasta el punto que convenía. Fíjate qué formulación. Está deliberadamente alejada de cualquier estándar métrico o calendario académico. A ver, espera un momento, voy a hacer de abogada del diablo aquí. Leyendo esto desde la perspectiva de, no sé, un regulador médico de la época, resulta comprensible el pánico. Claro. O sea, suena a una ambigüedad tremenda, insostenible para una práctica que trata con algo tan serio como la salud mental. Si no hay un baremo objetivo, un examen estandarizado o, no sé, un número de horas clínicas comprobables, parece que cualquier grupo pudiera decidir sobre la marcha las reglas de quién ejerce y quién no. Es como si un grupo de amigos se inventa las reglas del monopolio a mitad de la partida. Bueno, suena un poco a eso, sí. Es que si el criterio es llegar a ese punto que convenía, ¿cómo se traduce una revelación o un proceso puramente subjetivo e íntimo en una credencial profesional válida ante la sociedad? La objeción es fundamental, y haces bien en plantearla porque es el corazón de la crítica que recibió el movimiento lacaniano desde fuera. O sea, ¿cómo evitar que el psicoanálisis se convierta en una secta o en un caos sin ninguna garantía? Claro. Pues el texto de Bernal responde a esto introduciendo la gran innovación institucional de Lacan, que fue diseñada precisamente para estructurar esta ambigüedad, para darle una forma. Se trata de un mecanismo procedimental muy específico, llamado la experiencia del pase. Vale, el pase. Pero a ver, si el pase es la respuesta institucional a la falta de un examen médico tradicional, ¿cómo funciona exactamente este mecanismo? ¿Cómo logran cuadrar el círculo de evaluar algo que, por definición, parece inevaluable? Pues funciona invirtiendo la lógica de la evaluación académica clásica. O sea, en lugar de un profesor que interroga a un alumno sobre sus conocimientos teóricos desde una tarima, el pase busca verificar si de verdad ha ocurrido una transformación real en la relación del sujeto con su propio inconsciente y con su deseo. Se ha tocado fondo y ha vuelto, digamos. Es decir, si efectivamente ha llegado al final de su análisis personal. Y el procedimiento es altamente sofisticado, ¿eh? El candidato, al que se llama pasante, no habla directamente ante un tribunal que le pone nota. ¿Ah, no? No. Habla de su proceso analítico ante dos personas, que se llaman pasadores, y que suelen ser pares, o sea, otros analistas en formación que están más o menos en su misma etapa. O sea que se introduce un filtro para evitar el examen directo cara a cara con la autoridad. Así es. Estos pasadores escuchan el testimonio íntimo del candidato y luego son ellos quienes lo transmiten a un jurado, que se llama cartel. Vale. El jurado no evalúa al candidato en persona, no lo ven. Evalúan la transmisión del deseo a través de esos pasadores. Qué curioso. Evalúan si, en ese relato de segunda mano, digamos, se evidencia que el sujeto de verdad ha atravesado sus fantasmas fundamentales, si ha comprendido ese objeto A del que hablábamos antes, la pérdida, y si de esa destitución subjetiva ha surgido un deseo genuino de convertirse él mismo en analista. Claro. Es un mecanismo que es clínico y político a la vez. O sea, intenta extraer una garantía institucional a partir de una experiencia totalmente singular y subjetiva, pero sin aplastarla bajo estándares burocráticos. Me parece un intento fascinante, la verdad, de formalizar la subjetividad extrema. En lugar de certificar lo que la persona sabe en la teoría, en los libros, la institución está certificando un cambio en su estructura vital. Exacto. Sin embargo, incluso con la sofisticación de esto del pase, Bernal nos sitúa en el texto frente al problema definitivo. Una formulación paradójica sobre la autoridad que constituye probablemente el núcleo más radical y yo diría desafiante de todo el documento. Sin duda lo es. El texto afirma que un analista no obtiene su autoridad de un título universitario ni de una entidad superior que le dé una palmadita en la espalda y lo unja como tal, sino que la obtiene, ojo a esto, únicamente de sí mismo. Y aquí es donde llegamos al punto de máxima flexión política. A ver, la frase textual que recoge Bernal y que es la que vertebra toda la práctica lacaniana es esta.
El deseo es lo que autoriza a un analista a sostener una transferencia y es porque el analista se autoriza de sí mismo y de algunos otros, por lo que se vuelve de una importancia crucial la política institucional del psicoanálisis. Esa idea de autorizarse de sí mismo resulta súper impactante. A ver, pensemos en una situación de la vida cotidiana donde la autoridad es de vida o muerte, como en el transporte aéreo. Buena analogía. Sería inconcebible, vamos, que alguien vestido de calle se subiera a la cabina de un avión comercial, se sentara ahí a los mandos y le dijera al pasaje que, oye, aunque carece de una licencia técnica de aviación civil, está plenamente capacitado para volar hacia Nueva York porque alberga un deseo profundo, ético y genuino de pilotar. Madre mía, el pánico. Un caos. Y que, además, cuenta con el asentimiento de un par de pilotos que estaban tomando un café en la terminal y que han escuchado lo mucho que le apasiona volar. La imagen genera un vértigo inmediato. Totalmente. Basar la autoridad profesional en el deseo y la autoautorización rompe el pacto social de las credenciales, en el que todos, en el fondo, confiamos ciegamente. Pero el vértigo de los pasajeros de ese vuelo imaginario ilustra a la perfección el terror absoluto de la ortodoxia médica de la época frente a las ideas de Lacan. Lógico. Pero, a ver, hay que entender el razonamiento lógico que sustenta esta aparente temeridad, que no es locura. En disciplinas puramente técnicas, como pilotar un avión o, no sé, practicar una cirugía a corazón abierto, una credencial burocrática sí es una garantía razonable de que el individuo domina una mecánica objetiva. Sabes dónde cortar y dónde no. Exacto. Pero Lacan argumenta que el psicoanálisis opera en un registro completamente distinto. Lo que sostiene el tratamiento psicoanalítico no es aplicar mecánicamente el manual número 3, sino lo que él denomina la transferencia. Que sería el vínculo analítico, ¿no? La relación entre el paciente y el analista. Eso es. La transferencia es ese terreno minado donde el paciente proyecta sobre el analista todos sus amores, sus odios, sus resistencias más inconscientes. Y sostener ese lugar. Aguantar el chaparrón. Aguantarlo, sí. Recibir todo ese caudal emocional súper intenso sin ceder a la tentación de responder desde tu propio ego o de ponerte a dar consejitos morales o de ejercer un poder sugestivo sobre el paciente. Pues eso requiere una posición ética durísima. Ya me imagino. Y Lacan se da cuenta de algo crucial aquí. Ningún sello de goma, ningún diploma universitario con letras doradas expedido por el Estado te puede garantizar que una persona tenga la capacidad ética y psíquica real para sostener esa transferencia. Porque un título en la pared te puede certificar que, oye, te has leído toda la obra de Freud y te sabes los libros de memoria, pero no certifica en absoluto que hayas resuelto tu propio narcisismo en el diván. Precisamente, lo has clavado. Por eso Lacan afirma que solo el propio deseo del analista, que ha sido purificado a través de años de su propio análisis personal, puede autorizarle para ocupar ese asiento. ¿Nadie más? Nadie más te puede dar ese permiso. Porque, a fin de cuentas, nadie más va a estar ahí en la consulta para sostener la angustia del paciente. O sea, la autoautorización no es un acto de arrogancia ni de prepotencia, es la asunción de una responsabilidad inmensa e intransferible. Es decir, que la falta de garantía externa no es un defecto o un error del sistema lacaniano, sino que es una característica estructural, o sea, obligatoria. Sí, es el núcleo. Pero, claro, el texto no se queda en ese aislamiento individual como si fueras un llanero solitario. Y aquí es donde la sintaxis de esa frase que leías antes se vuelve determinante. Bernal incluye un añadido que es indispensable. Dice, se autoriza de sí mismo y de algunos otros. Exacto, los otros. Y es ahí donde la política institucional cobra todo el sentido del mundo. Claro, porque ese añadido de los otros evita que el psicoanálisis se disuelva en un individualismo caótico donde cada uno hace lo que le da la gana. Menos mal. A ver, si el analista se autoriza de sí mismo, la gran pregunta es, ¿para qué narices sirve entonces la escuela o la institución psicoanalítica? Claro, podrían cerrar y ya está. Pues Bernal lo explica con mucha claridad. Porque ese analista necesita a algunos otros que reconozcan ese paso que ha dado. La función de la institución lacaniana sufre aquí una mutación política radical. Ya no es la universidad tradicional. No, ya no es la fábrica que estandariza y otorga el poder desde arriba, desde la cúspide, hacia abajo. Pasa a ser un espacio político horizontal que, digamos que aloja, debate y gestiona las consecuencias prácticas de esa autoautorización. Gestionan el deseo, en el fondo. Su tarea es crear el ecosistema de evaluación mutua, como veíamos antes con el dispositivo del PASE. Un entorno donde la comunidad analítica pueda dar fe de que ese deseo autoautorizado es genuino, es operativo, y no es un simple delirio de grandeza de alguien.
Observando el recorrido completo que nos plantea Bernal, la verdad es que se aprecia una coherencia asombrosa. Asombrosa aunque implacable. Arrancamos viendo cómo Lacan toma prestada de Marx la idea de la plusvalía económica para transformarla en el concepto del objeto A. Sí. Demostrando así que nuestra psique es, en esencia, una economía de deseos que están marcados por la pérdida y por culpa del lenguaje. Y claro, al desvincular la mente de la pura biología médica, desencadena de forma totalmente lógica un combate institucional severo. Inevitable, como decíamos. Las preguntas sobre quién ejerce y cuándo termina una cura dejan de responderse con métricas académicas y horas de vuelo, y pasan a dirimirse mediante experiencias súper complejas como el PASE. Y todo desemboca en ese abismo tan fascinante de la autoautorización, donde se asume que la verdadera legitimidad profesional nace del propio deseo y del reconocimiento de los pares, lo cual obliga a las instituciones a reinventarse políticamente para gestionar esa libertad, pero sin garantías prefabricadas. Y fíjate, este trayecto tiene implicaciones que desbordan con creces las paredes de un consultorio. Totalmente. La disección que hace Bernal del pensamiento lacaniano nos confronta con preguntas sobre las estructuras de poder que sostienen nuestro día a día. Estamos profundamente condicionados, desde pequeños, a buscar refugio en la burocracia. ¿A buscar el papelito? Claro. Creemos estar a salvo porque nuestras instituciones funcionan mediante un sistema de credenciales, de títulos y certificaciones externas que supuestamente garantizan el conocimiento y la rectitud ética de quienes nos dirigen, nos curan o nos educan en la sociedad. Ya. Pero Lacan nos advierte de algo muy duro. Que ese papel sellado puede ser, y de hecho muy a menudo es, un espejismo. Un espejismo que oculta que esa persona no tiene un deseo real de sostener la responsabilidad tremenda que su cargo exige. Es una óptica que desde luego resquebraja la confianza en los títulos como un fin en sí mismos y pone el foco, por fin, en la sustancia ética de la acción profesional. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que este análisis de hoy nos deja con una reflexión contundente, ideal para que quienes nos escuchan hoy la sigan rumillando una vez terminado este recorrido analítico. A ver. Si asumimos la premisa de que, en los ámbitos humanos más complejos, la verdadera autoridad no puede emanar de un sello administrativo de una universidad o un ministerio, Sí. sino que depende irremediablemente del compromiso, del deseo propio y de una red de reconocimiento mutuo, cabe preguntarse, y lo dejo ahí en el aire, ¿cuántas instituciones fundamentales en nuestra actualidad mantienen su prestigio sostenidas únicamente por el peso de sus acreditaciones formales? Buena pregunta. Mientras las personas que las integran carecen por completo del deseo profundo que en teoría los autoriza a ejercer ese poder. Demasiadas, me temo. Resulta bastante inquietante pensar en cuántos aspectos de la estructura social estamos delegando la autoridad en un papel vacío, creyendo erróneamente que el título colgado en la pared es el que tiene por sí solo el control de la situación. Es una interrogante que, desde luego, invita a revisar por completo cómo otorgamos legitimidad en la sociedad moderna en la que vivimos. Ahí queda eso. Hasta el próximo análisis a fondo.